Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Enrique Montiel, Rafael Garófano, Emilio de la Cruz y Manolo Gómez de la Torre. A ellos les queremos plantear, en primer lugar, la posible solución a la situación del edificio del antiguo Colegio Valcárcel. La Diputación ha decidido denunciar el contrato que tiene con Zaragoza Urbana, por el cual le cedió el edificio con destino a que allí se ubicara un hotel de 5 estrellas. Tras muchas peripecias administrativas, con distintos problemas con el Consejo Consultivo de Andalucía, etcétera, pues se recalificó el uso del edificio y del patio de deportes y tal, para dedicarlo a un hotel de 5 estrellas, con tan mala fortuna que al poco empezó la crisis y la empresa que había obtenido la concesión decidió renunciar a corto y medio plazo a la construcción de ese hotel de 5 estrellas. El edificio ha estado abandonado, ha habido colectivos sociales que irrumpieron en el edificio para reclamar un uso del mismo, y en los últimos años, en la época de Loaiza, el presidente de la Diputación, no se encontraba una solución, y ahora la Diputación, que encabeza Irene García, ha decidido denunciar ese contrato para intentar obtener el rescate del edificio, al objeto de destinarlo a la Facultad de Ciencias de la Educación. Parece que había un acuerdo de los estamentos universitarios. Manolo, que ha sido del Consejo Social de la Universidad, igual nos puede también hablar de este asunto, o Rafael, que estuvo en la época de Rafael Román en la Diputación, que se hicieron los trámites para la construcción del hotel, nos puede contar un poco la operación. Ahora mismo parece que el proyecto que tiene mayor visos de llevarse a cabo es el traslado de Ciencias de la Educación de Puerto Real a Cádiz, para ser ubicado en el edificio del Colegio Valcárcel. La Junta de Andalucía está de acuerdo, la Universidad de Cádiz está de acuerdo, la Diputación está de acuerdo y el Ayuntamiento de Cádiz está de acuerdo. Faltarán los recursos pertinentes. ¿Qué opináis? Yo creo que este es el ejemplo de lo que no debe hacer la Administración, porque Valcárcel, que ya conocemos, y hay algunos que ya hablaréis con más profundidad, que habéis estado en primera línea, pero lo que recuerdo y posteriormente he vivido con también otros interesados, es que precisamente todo el tiempo que se tarda en aquello liberarlo para poder hacer el hotel, que hay una cierta guerra, entre comillas, entre Diputación y Ayuntamiento, eso hace que se haga tan eterno, que aquel que tenía las posibilidades de invertir en un momento idóneo, pues coincide que ese momento viene la crisis y como es lógico, pues no puede acometer la inversión que tenía. De hecho, hubo un pronunciamiento importante del presidente de la compañía criticando esta situación que había pasado. Por lo tanto, ahí perdimos una oportunidad. En ese tiempo ha habido incluso otros operadores interesados que ha pasado lo mismo. Es decir, el problema es que cuando hay una actuación de esa importancia, que puede generar tanta economía, las administraciones primero no pueden estar en esos desacuerdos permanentes, y no se puede hacer tan largo y tan tedioso, porque al final el inversor, nos tenemos que dar cuenta de que es que muchas veces nos miramos el ombligo en Cádiz y decimos, bueno, es que tenemos Valcárcel, pero es que el operador nacional o internacional está viendo muchísimos sitios en España y en el resto del mundo, y se le da preferencia a aquello que tiene agilidad y oportunidad, y yo creo que es una oportunidad, repito, que se ha perdido, sin menoscabo de que esta nueva situación pueda ser buena o no, pero la fundamental, la que creaba economía, la inversión la tenía una empresa privada, se ha perdido sobre todo por falta, creo en este caso, del propio ayuntamiento, porque yo creo que Rafael Román hizo una importante labor en la consecución de la parcela hotelera, y el ayuntamiento, como no tenía protagonismo, creo que no estuvo lo ágil y lo generoso que debería haber estado. Manolo. Bueno, yo creo que lo único que ha cambiado es que parece ser que otra vez, y en víspera de unas elecciones, el Valcárcel vuelve a estar sobre la mesa, que hacía tiempo que ni incluso en las últimas contiendas electorales ya llegaba a estarlo. Yo sinceramente tengo mis dudas
de que ese deseo, que ahora parece que concita además el acuerdo de las distintas instituciones, vaya a llevarse a cabo. Yo tengo serias dudas, porque significa una inversión muy importante, y lo único que se ha puesto hasta ahora sobre el tapete es el deseo, acompañado, creo que de 700.000 euros para el encargo del posible proyecto. Entonces, yo no sé si hoy la Administración Pública está en condiciones de acometer una obra como sería adecuar ese edificio a lo que es una facultad universitaria, con los servicios que eso hoy necesita, porque no estamos hablando de hacer una escuela normal bis, estamos hablando de que hoy es una facultad que en el sitio donde está pues tiene aularios, tiene dependencia, campos de deporte, etcétera, etcétera, que claro, que eso yo dudo de que eso pueda ofrecerse hoy aquí. Otra cosa sería el plantear que, pero claro, eso es hacer una llamada a la melancolía. La Facultad de Ciencia de la Educación, lo que entonces era Magisterio, no debiera haberse ido nunca de la ciudad de Cádiz. Y es más, en el primer reparto que se hizo de lo que iba a ser las distintas zonas universitarias, la facultad, que entonces no era facultad, la Escuela de Magisterio, entraba dentro de la serie de disciplinas que se iban a quedar en la ciudad de Cádiz, que eran las humanísticas, Derecho en Jerez, ciertas ingenierías en el campo de Gibraltar y la otra parte en el río San Pedro. Por tanto, no debiera haberse ido. Es verdad que se fue, y ahora el retorno, y en las circunstancias en las que estamos, yo sinceramente lo veo complicado. Ahora bien, lo único que se ha avanzado en esto durante este tiempo es que ahora parece que los que debieran haber estado de acuerdo en su momento cuando se decidió y se cambió el plan general de ordenación en Cádiz para que eso tuviese uso hotelero, hubiese podido efectivamente haberse convertido en un hotel. Pero hoy, que la iniciativa privada, pues antes hacía Emilio mención a que no está en disposición de hacerse cargo de eso, claro, se mira hacia la administración pública, pero la administración, yo hoy, sinceramente, creo que no está en condiciones de acometer ese proyecto. Sí, bueno, durante bastante tiempo yo creo que los medios de comunicación y concretamente en Diario de Cádiz se tenía la información pero no se daba la información. Ahora que ni Román está en la Diputación ni Teófilo Martín en el Ayuntamiento, yo las últimas informaciones que han salido, además con una cronología repartiendo responsabilidades en por qué aquello no fue así, yo creo que la información que sale ya es bastante correcta y coincide con las informaciones que yo tenía desde dentro y del procedimiento como aquello fue evolucionando, ¿no? Siempre me ha repateado hasta ponerme nervioso cuando desde ciertas voces de eso que se llama ultraizquierda o anticapitalista o tal, se califica aquello como de especulación, la especulación de las instituciones y tal, y se une al PSOE como el partido político responsable de especulación, entendiendo que un gran edificio que pertenece a la administración se pone en el mercado para que haya iniciativas porque yo trabajé muchísimo en ese tema con una ilusión tremenda, porque ese centro se estaba pensando convertir en un edificio administrativo con una parte cultural y museística para darle cabida a aquel inmueble tan grandísimo. Y fue la iniciativa privada la que vino a la institución con la posibilidad de una gran inversión y la creación de una cantidad tremenda de puestos de trabajo y de generación de economía para la ciudad. Claro, cuando tú tienes un proyecto donde va a ser dinero público el que va a sostener todo aquello y viene un dinero externo que va a generar las economías, las inversiones, los puestos de trabajo, pues me puse a la tarea con una ilusión tremenda, viendo que aquello podía ser un resurgir de toda la zona,
y en fin, una serie de circunstancias. Además trajeron un arquitecto extraordinario porque era un edificio muy complicado, como lo sería ahora si termina siendo facultad, porque tiene un grado de protección 0 por ley de patrimonio, lo que significa que tiene que conservar muchísimo del inmueble. Y entonces la reconversión interna, teniendo que conservarlo, que no es cuestión de dejar las fachadas y hacer todo nuevo por dentro, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces es muy complicado. Bueno, y dicho todo lo cual, yo también comparto con Manolo mis dudas sobre que eso vaya a buen fin, ese proyecto de que vuelva la Facultad de Ciencias de la Información, de la Educación a Cádiz, porque además el puente juega en contra. Juega en contra, porque el puente hace la posibilidad ahora de que la comunicación sea rapidísima con el río San Pedro y cuestione esa inversión. Y sobre todo otra cosa, ¿por qué estando el edificio vacío de la antigua ingeniería técnica que había en Cádiz, que se ha trasladado al río San Pedro por las malas condiciones, ¿por qué no ese edificio? Rehabilitándolo, cuando es un edificio que haya sido un edificio educativo, es decir, que tiene una estructura interna muy similar a lo que sería. Y más todavía, ¿y por qué no el maravilloso y grandísimo edificio de las ciencias marítimo-pesqueras, ¿no?, que estaba allí también y que sigue allí vacío? ¿Por qué no se hablaba de esos edificios como contenedores posibles para que regresara la Facultad de Ciencias de la Educación, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esa fijación con el tema Valcárcel? Yo no lo entiendo, Es decir, que veo dificultades para traerlo a Cádiz y traerlo a Cádiz, no sé por qué Valcárcel resulta estupendo y donde todo el mundo se pone de acuerdo, cuando sin embargo hay otro edificio de enormes dimensiones también, que sería mucho más fácil su rehabilitación interna y que cubriría las necesidades que Valcárcel, desde luego, cuando se habla de la lástima porque se perdiera la ocasión de que Valcárcel fuera el Parador, y que el Parador no hubiera sido un edificio nuevo, sino la gran reconversión del edificio Valcárcel, hubiera sido extraordinario. Y si no es el Parador, porque el Parador ya existe, la posibilidad de dejar ese contenedor y seguir trabajando y trabajando por ver si una empresa hotelera no pudiera finalmente cogerlo, ¿no? Porque, claro, un edificio frente al mar, con el espectáculo, porque es un espectáculo, el espectáculo natural e histórico de la caleta, para que miren desde esas ventanas y desde esas terrazas y azoteas y tal, que vean que alumnos y profesores, es decir, a mí me parece que alumnos y profesores pueden desarrollar su labor en 1000 sitios, que no fuese ese, ¿no? Mientras que ese tiene unas cualidades que son las exigidas para una instalación hotelera, ¿no? En fin. Similar a las instalaciones de la Junta en el Paseo Marítimo, ¿no? En Adrúbal, ¿no? Efectivamente. Esas magníficas me gustaría proponeros a vosotros un ejercicio sencillo de imaginación. Nosotros ahora vamos a imaginarnos Valcárcel como un hotel. ¡Pum! Imaginaos. Y ahora nos vamos a imaginar Valcárcel como la Facultad de Ciencias y Psicología, por ejemplo. Imaginaos. Y ahora abre los ojos y ¿qué ves? Lo mismo de años y años. Eso es el ejemplo de la inoperancia, de la falta de acuerdos, de la falta de liderazgo para llevar a buen puerto y el perjuicio de Cádiz. Yo lo veo así. Porque claro, yo también había pensado lo del Parador, y bueno, pues eso es un parador magnífico. De hecho, pero Parador es el Estado. La red de paradores ha hecho reconversiones de edificios históricos, le ha dado un uso en muchos sitios. Claro, porque lo que tenía el Parador, Enrique, era el suelo. Y dice, no me voy a meter en otra operación cuando tengo el suelo. Vale. Entonces aquí estaba y aquí me quedo. Sí. Pero una lástima, pero ¿no? Bueno, hubiera sido una pero permuta. Bueno, dice, yo no veo a la facultad que viene, dice Manolo, yo no la veo viniendo, ¿no? Y yo no veo, porque en momentos de crisis, que la iniciativa privada quiera, hombre, entonces lo que vemos es que esto se va a quedar in eternum ahí y sin hacer nada, Enrique, y la gente ve cómo pasan los días y los meses y las vidas
y eso sigue así, me parece que ya añadir, está bien. Yo quiero ya añadir, está bien, porque decía Manolo, con referencia a lo que yo había expuesto, que la iniciativa privada ahora no. La iniciativa privada ahora sí puede ser, porque entre otras cosas se está remontando. De hecho, están viniendo inversiones, muchas, que estaban enfocadas a Cataluña y que por la situación de Cataluña están empezando a venir a Andalucía y muchas aquí. Lo que ocurre es que el problema que se encuentra, vamos a ver, cuando hay una problemática de economía como hemos vivido, hay situaciones que antes se pedían 10 y ahora se pueden hacer, entre otras cosas, porque está más cómoda la situación, porque lo que costaba 10 costaba 5. Eso en el tema de la administración tiene que ser igual. No en el precio, que aquí creo que estaba bastante bien orientado, sino en facilidades y en rapidez. O sea, es que ahora mismo el dinero de la inversión privada se está moviendo en muchísima rapidez. ¿Por qué? Porque como son tan volátiles las situaciones políticas, tienes que coger al que te venga y sobre la marcha para que sea rápido. Si tú le das tiempo, al final se te van. El otro día hablábamos aquí de que el Corte Inglés se estuvo interesando en dónde iba a caer el puente. Claro. Porque en función de dónde... Y él estuvo haciendo estudios, vinieron especies técnicos del Corte Inglés para hacer una gran inversión, que es el centro del Corte Inglés, que coincide con la bajada del puente. Pero bueno, yo estoy seguro que las grandes empresas del sector turístico hotelero saben que ese enclave es una maravilla para una instalación hotelera, que además le daría una vida a la zona impresionante. Bueno, esa gente finalmente tienen nombre y apellido, los responsables, y son a lo mejor en el mundo 10, 15, 20. Bueno, es que no hay manera de que se pongan de acuerdo el ayuntamiento con el que tenga que ponerse de acuerdo y buscar a estos señores y ofrecerles, miren ustedes, claro, lo que estoy ofreciendo a ustedes es... Perdona, es que ahí está la diferencia. Perdona, algo. ¿Por qué? Porque es que lo que no se puede soportar es que pasen más meses y más años y eso sigue así. Y entonces estemos mirando, no, porque Rafael Román hizo no sé cuánto, porque Teófila tal. No, es que mire usted, vamos a olvidarnos ya de eso. Esto vamos a poner un objetivo que no podemos dejar de querer, de aspirar, que es ese. Pero que yo insisto en que lo único que ha variado ahora mismo es que en víspera de una campaña electoral pues ha vuelto a aflorar este tema y ha vuelto a aflorar, además sorprendentemente, con un acuerdo entre instituciones que hasta este momento no existía. Quiero decir, de pronto la consejería de turno dice, pues aquí hay 700.000 euros ya, para que se empiece a hacer ese proyecto. Y ha empezado entonces esa especie de urgencia ahora de decir, bueno, pues lo que era el proyecto del hotel que iba a hacer la empresa zaragozana, pues eso lo rescindimos y como eso lleva tiempo, pues aquí ya tenemos un proyecto. Pero parece más un algo para que durante otro tiempo se esté hablando de algo que muy difícilmente por ese ámbito va a llegar a ninguna solución. Porque yo creo que es que, sin embargo, que esto no es eso, es que se ha tocado fondo. Es que ya alguien ha dicho, señor, esto no puede ser. Pero claro, ni campaña electoral, ni elecciones, pero es que hemos tocado fondo. Cádiz tiene mucho paro. Necesita una reactivación económica, necesita diversificar los sectores, que entre el capital, que haya trabajo. Por favor, hagamos algo de una vez. ¿Qué tenemos ahí eso? Bueno, pues vamos a hacer algo. Pero lo que no se puede es, no, es que como ahora bien, yo no creo eso. Y si no, nosotros vamos a estar recordando aquí en las dedicatorias, tú, Emilio, dedicado a no sé qué. Pero con todo vamos a recordarlo siempre. Sigo pensando que se ha creado una especie de estado de ánimo de que eso es posible y que además es posible pronto. Y yo creo que eso no es verdad. Creo que no es verdad. Que esa salida se volverá a abandonar. Porque es muy difícil que hoy, con los servicios, lo que significa hoy una facultad universitaria, y eso, pues esto vuelva aquí. Ya decía yo antes, y no vamos a entrar en la melancolía de que no debiera haberse ido, pero una vez que se ha ido, volver es mucho más difícil. Pero se ha creado, vuelvo a repetir, una especie de estado de ánimo que parece ese tema. Ya por fin se le ha metido mano, ya están los 700.000 euros para el proyecto y esto parece que va viendo en popa. Eso como el nudo de Tres Caminos. Como el nudo de Tres Caminos. Y yo creo que eso no es así. Mucho más pequeña. En San Fernando hay dos edificios. Uno es la Casa La Zaga, creo que no es así. Que el gobierno de Lois dice, vamos a hacer aquí el Museo Camarón. ¿Por qué ahí?
porque era una excusa, un pretexto para que esa casa no se venga al suelo, porque se está cayendo. Es propiedad municipal, propiedad del ayuntamiento desde hace un montón de años, la compró Antonio Moreno en los años 80. No se ha hecho nada. Aviso. Es un hotel con encanto, nada, fracasó. Sí. No sé qué, nada, fracasó. Y aviso, Esto en clase pequeña a ver, nos pasa en todas a corto partes. plazo, ¿qué Es va a que pasar con el castillo de San Sebastián? Bueno, esa es otra. Hay a ver. un fragmento de es que no sé cómo se llama, la primera isla donde se ha instalado una cosa de la Universidad del CEIMAR, pero la avanzada... Efectivamente, la primera isla es propiamente el castillo. Claro, Bueno, además, la avanzada de... El castillo de San de Sebastián Santa tiene Isabel. dentro una aduana, porque no se puede tirar un mamotreto que hay allí en el centro. No sé qué interés tiene esa cosa, la verdad. Y eso es como meter la aduana dentro del castillo también, en vez de tirar eso y a organizar, a darle también a alguien que le dé un futuro a ese solar maravilloso, pues nada. Bueno, y un ¿Qué añadido nos que pasa a decía, nosotros? un ¿Qué nos añadido que pasa? decía don Fernando, que era el otro día en un artículo, y con el dineral que le debe la Junta a la... Que le debe 65 millones al a la Centro universidad. Millones, a la universidad. La universidad tiene ahora capacidad para Pero invertir. tú sabes lo abordar que- una ¿cómo cosa se llama nueva. esto? Que tú eres un hombre de... Esto se llama el papeleo. Sí, Esto es claro, papeleo. sí. O sea, No, 65 no, millones un papeleo. vamos a ver. Esto es lo de siempre, que yo creo que los que nos hemos dedicado a eso, llevamos muchos años diciendo, oye, dejar ya la antigua política o propaganda, entre comillas. Es decir, como va llegando los momentos, vamos a sacar cosas pensando que es que la gente ya no conoce que la inmediatez no existe en política. Y entonces se inventan las cosas para tener algún elemento que se creen todavía, que es que con eso se ganan votos, ¿no? Pero mira, en este tema yo insisto otra vez en la idea, porque tenemos el ayuntamiento en Cádiz que tenemos, con una ideología que es la que manifiestan en sus declaraciones. Yo creo que la prioridad debe ser la captación de capital privado que genere economías que no dependan de los capitales Y tú ves a esta públicos gente y de captando capitales, ve a esta familia captando No, pero como capitales. tenemos eso, pues... Si ellos son manifiestamente el- anticapitalistas. Bueno, pero Es que, hay bueno. pero además es una mentalidad que se expande por ciertos sectores de la población. El asunto de si eso es público, ¿por qué en manos privadas? No, es que hay que poner edificios, posibilidades, estructuras, infraestructuras en manos privadas, porque solo eso creará un desarrollo que no venga puramente de lo público y de los presupuestos generales, ¿no? Y entonces, efectivamente, si hay una posibilidad con un edificio, sea el que sea, los edificios que tenga Cádiz, sean los depósitos de tabaco o sea Bueno, aquí se han cárcel, dicho dos, se han dicho. que- El centro náutico, náutica y la antigua escuela de, Sí, de ingeniería. ¿no? ¿verdad? Y todo lo- Otros dos claro, más a la melancolía, Claro. directamente a la melancolía. Pues imagínate Todo lo lo que que viene se- con tiempo libre. todo lo que se pueda- Imagínate lo que viene Bueno, con ya tiempo libre, vamos. Eso todo lo ya- que se pueda, no, y yo, porque quiero decir que detrás de esto hay una mentalidad de la izquierda no puede estar en esas operaciones. No, yo desde una Pero posición ¿quién? socialdemócrata, yo digo que se tendría que estar estudiando una y otra vez para poner todo lo posible en manos del capital privado, que solo eso generará una riqueza colectiva y puestos de trabajo y tal, y no puede estar pendiente de unos presupuestos generales que además la avenida de la Facultad de Ciencias de la Educación a Cádiz, ¿dónde está en el ranking? Porque el rector también ha hecho unas declaraciones que a mí pues me han resultado curiosas, ¿no? ¿Dónde está en el orden de prioridades? ¿Dónde está eso? Es decir, ¿dónde está eso? No, es que en Cádiz es bueno que estén las humanidades, vale, eso es para planificar una universidad y que no salga, pero una vez que ha salido y que está a 10 minutos por el Puente Nuevo, ¿de qué estamos hablando? ¿En función de qué se va a invertir? ¿No tiene la universidad infinidad de prioridades anteriores a esa de un traslado en función de un esquema teórico? No, a mí me cuesta mucho trabajo. Y porque Bueno, un poco se quiere tenemos que resarcir terminar. de los pecados, como dejaron que se fuera de Cádiz, Sí, hay algo de como dejaron que se fuera, vamos a intentar ahora que vuelva. Bueno. Pero esto ya está hecho, esto ya... Tenemos que terminar y volvemos en un momento.